Muy buenos días tengan todos ustedes. Como todos los meses, aquí estamos para pasar un poco de conocimiento a cada uno o actualizar el conocimiento de acuerdo a los temas que ahorita son candentes. Y precisamente quiero presentar María Luisa Rodríguez, fundadora de Centro de Aprendizaje Transformacional, y mi compañero Elías. Para servirles, Elías Campos, para servirles. Y en esta ocasión traemos para ustedes el tema de burnout. Adelante, Elías. Sí, fíjense que realmente es un tema muy interesante, muy importante, porque la Organización Mundial de la Salud estima que el burnout existe en el 10% de la población que trabaja en el mundo. Pero déjeme decir algo más interesante, porque resulta que en México, según estudios efectuados por varios autores, mencionan que no es el 10, sino el 40% de la población que trabaja en las organizaciones tiene el síndrome del burnout. Entonces, imagínense la dimensión del problema. De ahí que es tan importante tratarlo y hablar de él, porque pues es algo que realmente existe y mucho más en el país. Adelante, María Luisa. ¿Qué más nos puedes compartir de esto? El término burnout suena medio anglicista, ¿verdad? Por el burn, pero todo el mundo lo entiende. Es la persona que de alguna manera está estresada por el trabajo. No es un estrés psicológico, es un estrés del trabajo, muy probablemente del medio ambiente, muy probablemente de alguna relación que tiene en el trabajo y no sabe cómo manejar ese problema y se va a ver, ahorita vemos en la siguiente lámina, cómo afecta a la empresa. Sí, afecta a la persona, ¿no? A la empresa, a la persona y también a esa relación que hay entre ambas, ¿no? Sí, Adelante. por eso decimos que ese síndrome, que es un conjunto de síntomas que ahorita vamos a ver, es el resultado de fuentes de estrés crónico, es decir, permanente, que se originan en esa relación de la empresa y su personal y su cliente, ¿sí? O sea, el cliente, la organización, el profesional que está prestando sus servicios, todos en conjunto, ahí hay algo que está haciendo sufrir a la persona ese síndrome de burnout. Sí, fíjense. Quiero recalcar que la norma 035 que está vigente en nuestro país lo considera una fuente importante, o sea, lo considera dentro de sus artículos. Y de las enfermedades, también fíjense que la OMS catalogó a partir de 2022 el burnout como una enfermedad, es decir, y está en el catálogo de las enfermedades. Y a partir del 2022, todos los países miembros ya lo tienen considerado como una enfermedad. Y también déjenme decirles que en el caso de México, la estadística que tenemos es que en 2015 hubo 75,000 infartos, de los cuales el 25% fue causado por estrés laboral. El 25% de esos 75,000 fue causado por estrés laboral. Entonces, para que vean la dimensión del problema. Sí, por lo que veo, Elías, es un problema muy grave, podríamos decir, o de llamar la atención para los departamentos de recursos humanos, Claro, claro. porque de alguna manera, si empezamos a detectar tensión dentro de la empresa, pues pararla a tiempo es muy necesario. Súper Aparte de importante. que la ley ya lo contempla, Exacto, pero la norma 35 ya lo contempla con los factores de riesgo psicosocial, ¿no? exactamente. Y entonces, claro que hay que tomarlos en cuenta porque si no, te vamos a tener problemas serios
Ujú, la productividad de la propia organización, porque eso exactamente. afecta la productividad en forma considerable. Bien. Adelante, María Luisa. Este tema ¿Cómo, es interesante. cómo sabemos que una persona tiene burnout? En primer lugar, pues como aquí el dibujito muy claro nos dice, avienta todo, quiere aventar todo. Entonces, ¿qué va a tener esa persona? En primer lugar, es muy cínico. Cuando habla, es muy cínico. Sí, ¿cómo no? Sí, yo lo hago, sí, pero en realidad lo que opera es la negatividad. Y la falsedad, porque dice cosas que realmente engaña, o trata de engañar, y no le Sí, importa, no le da y no le vergüenza, importa, te es cínico. puede decir mentiras y está siendo cínico. Entendemos esas personas que te dicen una cosa pero hacen otra. Y Muy por lo falso. general no hace, ¿eh? Porque es negativo. A todo le pone pero, Exacto. ¿sí? Y entonces Eh, tiene actitudes muy negativas. Sí, adelante. y son personas que tienen, que todo el tiempo están cansadas, pero están cansadas no del cuerpo, sino de la emoción, del trabajo, de los problemas que están teniendo. Y no es que estén teniendo todo el tiempo, sino que cómo los toman, porque ya toman una actitud negativa, ¿sí? Y además se sienten que no son eficaces en el trabajo. Y claro que no son eficaces, porque todo el tiempo están cansados, porque Claro, y son baja la activos. productividad, mucho la productividad. Y eso forma un círculo vicioso, porque de alguna manera, pues disminuyen su rendimiento, ¿sí? Y no logran actuar como deben de actuar, entonces reducen su logro personal y como reducen su logro personal, van a ser más cínicos, más negativos, se van a sentir más cansados y volvemos a lo mismo, ¿sí? Y va creciendo, es como una espiral que va hacia arriba y va aumentando hasta que viene un síndrome importante de esa persona burnout. Hay empresas aquí en Monterrey que me ha tocado atender que las personas obtienen, y no estoy hablando de la norma 035, sino de tiempo atrás, había personas que se les daba incapacidad por depresión. ¿Y depresión por qué? Porque la reducción de su logro personal llegaba a tal grado que ya no rendían. Y entonces había que darles por parte de los médicos una incapacidad para que lograran superar su depresión. Eso es muy importante. O sea, no, y estamos hablando a niveles de directivos, no del operativo. El operativo también lo sufre, el burnout. Claro, claro. De hecho, de acuerdo con esas políticas, con esos, digamos, clima laboral en las organizaciones, formas de liderazgo, exceso de trabajo, de carga laboral, malos tratos, malas relaciones, mala comunicación, bueno, pues entonces la persona entra en un estrés crónico. Y Exacto, claro, esa persona tiene ciertas características especiales también, como es una inestabilidad emocional, ¿sí? Y además, lo que se conoce en PNL, cuando hablamos de metaprogramas, un locus de control externo muy alto, donde ponen las circunstancias externas como lo que provoca que se sienta mal, ¿sí? Esas son características importantes para que unas personas tengan más facilidad de tener este síndrome de burnout que otras que no tienen, ¿sí? exacto. Ok, adelante, María Luisa. Bueno, ¿cuáles son las variables relacionadas con el burnout? Esencialmente, y las mencionamos al principio, son tres. ¿Quién está sufriendo el problema? ¿Sí? Porque los problemas son individuales, se pueden multiplicar, pero ¿quiénes están sufriendo el problema? ¿Quién o quiénes? ¿Sí? La segunda variable es el por qué.
¿Qué está pasando en la organización que logra ese síndrome de burnout en la o las personas? ¿Qué está pasando en la organización? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo físicas y emocionales o de carga de trabajo o de organización de procesos que está ocasionando que esa o esas personas tengan el síndrome? Ujú. Y el tercer factor muy importante es con quién. Ese quién, con quién se relaciona para que esté sufriendo el burnout. ¿Sí? Podemos encontrar departamentos completos que tienen ese burnout, entonces podríamos pensar que es la organización o podríamos pensar que es la integración entre ellos. O si nada más es una persona aislada, con quiénes está teniendo el burnout. Son tres factores. ¿Quién? ¿Por qué? En la parte organizacional y con quién lo está teniendo. Así ¿Sí? es. Por ejemplo, si una persona tiene acoso laboral, pues evidentemente va a ser proclive al burnout. Si una persona es muy maltratada por sus compañeros de trabajo, ya sea por sus pares, por su jefe o por sus colaboradores, por su equipo, bueno, pues también va a ser susceptible al burnout. Sí, esas son situaciones que hay que entender para poder darle solución al burnout. Es decir, porque estos tres factores son los que determinan las causas del mismo. Y ya conociéndolos, entonces ya la persona de recursos humanos puede tomar las acciones y estrategias necesarias para disminuirlo. Pero si no lo conoce, si no conoce el impacto de cada una de estas variables en el burnout, pues va a ser difícil que lo solucione. Por eso es Sí. tan importante entenderlo con claridad. Por ejemplo, si una persona no tiene la capacidad para manejar sus emociones, tiene malas actitudes, mala comunicación, malas relaciones, pues evidentemente va a crear mucho conflicto y va a crear mucho rechazo por los demás. Y además va a afectar la productividad del grupo. Sí. Pero sí, perdón, adelante, Marisa, ¿querías comentar algo? No. Quería decir que esa persona que estás describiendo es una personalidad de lo que hace mucho tiempo se catalogaba como personalidad tipo A, es decir, con baja estabilidad emocional. Exacto. Entonces, y además, si, por ejemplo, las condiciones de trabajo, que sea excesiva carga laboral, ¿sí? Al jefe le encanta que los colaboradores que trabajan con él estén todo el tiempo con él, porque puede ser una persona adicta al trabajo, donde pasa muchas horas en la organización. Todo le gusta que la gente esté con él todo ese tiempo. Esas son condiciones de trabajo. O que no contrate la organización suficiente personal para que haya esa carga de trabajo más repartida. Y entonces esto también provoca demasiada presión en las personas, una carga laboral excesiva, mucho estrés por entregar resultados y claro que favorece el burnout. Y si además el clima laboral no ayuda, porque hay conflicto, choques, lucha por el poder con las demás personas, rechazo, falta de reconocimiento, falta de apoyo social, bueno, pues entonces viene precisamente el favorecimiento del burnout en las personas con personal tipo A, que son las más susceptibles a esto. Ujú. ¿Tienes algo más que comentar, María Luisa? ¿No? Sí, le pasamos a la importancia del burnout en las empresas. Adelante. ¿Qué produce dentro de una empresa? ¿Qué puede producir? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a irnos a 9 cosas. A nivel organizacional, te puede provocar buena cantidad de ausentismo. Está probado que la persona que se siente sobrecargada va o estresada va a faltar. Hay una insatisfacción laboral que, como decíamos en una lámina anterior, esa persona va a ser muy negativa, va a rendir poco porque está quemada, porque está quemada. Y en algún momento dado, ¿sí? Se siempre como que Está presente porque el jefe se lo pide.
Está presente, ¿no? sí. Si no es, tiene que estar presente por largas jornadas de trabajo sin ser necesario, muchas veces, pero tiene miedo de irse porque el jefe lo puede catalogar como malo o no cumple con sus funciones o resultados. Pero está presente, pero no está, no está Exacto. rindiendo, nada más está presente. ¿Por qué? Porque entonces está tranquilo porque el jefe lo va a evaluar bien, probablemente. Exacto, ¿sí? Entonces, quiere estar ahí, pues. Ok. Es un tema, ¿eh? Es todo un tema eso. Es todo un tema, porque estás ahí presente, pero no haces nada. Claro, Ese es un tema muy así es. actual a nivel generacional también. Ahí estás, pero no haces nada. Ujú, No, ujú. no rindes, no cumples resultados, pero estás presente. Implica mucho tiempo laboral, entonces claro que te agota, ¿no? Sí. Porque tienes que estar disponible en cualquier momento que te lo pide el jefe, ¿no? Exactamente. La parte psicológica también, ¿cómo afecta? Ya dijimos, hay depresión. Las personas se quejan de que no durmieron bien. No sé si te ha pasado que llegas del trabajo y hay varios que se quejan, ay, no dormí bien anoche, pero Sí, no claro, durmió bien. ¿Por qué? Porque se siente estresado, ¿sí? claro. Con ansiedad, ¿no? Sí, y ese es el tercer factor, angustia psicológica. Ujú, O sea, ujú. no hay nada que te pueda estar produciendo angustia, pero la tienes en el cuerpo, en la mente. No te puedes concentrar para trabajar adecuadamente y como no trabajaste adecuadamente y no hiciste las cosas que tenías que hacer, entonces viene la angustia precisamente por eso, porque no estás rindiendo, porque tal vez estás presente, pero no estás haciendo nada. ¿Por qué? Claro. Porque te sientes angustiado. O Y te quieres dar sientes angustiado resultados, porque no rindes. claro. Y quieres dar resultados, pero no sabes cómo lograrlos. Eso también. Exacto, sí. Sí. Y a nivel físico, que es el más aterrizado de todos, sí, pues hay problemas de corazón, tú ya lo mencionaste, sí, problemas de corazón, hay mucho dolor de cabeza y muchas personas manifiestan sus dolores en los músculos, en las manos, en las piernas, en las rodillas, En las eh, eh, articulaciones. en las articulaciones. ¿Por qué? Porque es su manera de presentar la angustia, Hay ¿sí? mucha tensión. Y Mucha sí, atención. ahí, Sí. sí, O sea, hay todo un síndrome al respecto de diferentes dolores en el cuerpo, que todo es origen psicológico. ¿Por qué? exacto. Porque estás tensa. Claro, entonces fíjense, si pensamos así y vemos esto, que es la realidad que sucede en muchas organizaciones, ¿qué pasa con la productividad entonces? Pues Baja. evidentemente disminuye, ¿sí? Cuando realmente debemos de trabajar en el área de recursos humanos para provocar ambientes con mayor bienestar. Y es Exacto. precisamente lo que nosotros proponemos, Es, ¿sí? esos dolores musculoesqueléticos están clasificados como fibromialgia, pero yo conozco algunas personas que tenían fibromialgia y uso el término, el verbo en pasado, porque en el momento que se separaron de su trabajo, cambiaron de trabajo o desgraciadamente cambiaron de matrimonio o simplemente terminaron su matrimonio, se acabaron los dolores, ¿sí? ¿Por qué? Porque venían de una angustia, y se corrigieron al terminar los motivos de la angustia. Sí, sí, fíjate qué interesante. Entonces aquí es donde el área de recursos humanos tiene que estar al pendiente de esto y conocer lo que realmente está sucediendo. Exactamente, Ok. exactamente. Esto es las causas del burnout. Son datos del Instituto Nacional de Salud Pública que son iguales a los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Adelante, María Luisa. Sí, trabajar bajo presión. Es decir, vas a cumplir resultados, estamos de acuerdo, pero resultados que te reten, no resultados que te parezcan imposibles. Entonces, el trabajo bajo presión voy a rendir resultados más allá de mis capacidades. Entonces, es muy importante saber hasta dónde, cómo vamos estirando, vamos a decir, la liga, cómo vamos aumentando el rendimiento
de cada uno de nuestros empleados. La baja participación en las decisiones. En muchos lugares, y eso causa un buen estrés laboral, el no participar en ninguna decisión, ¿sí? O que sean muy poquitas la capacidad que tienes para decidir. Tienes que hacer las cosas como te lo mandan. Sí, es cierto, pero también puedes participar en la toma de decisiones, aunque en un consenso, aunque no se haga cuando menos hablaste, ¿sí? El poco apoyo que tienes, el poco reconocimiento o apoyo que tienes de tus pares o de tus superiores. Generalmente te pones a trabajar y te olvidas de los demás. Y es esa relación humana la que permite que las personas se desarrollen, vamos a decir, la palabra que se me viene es florezcan, den fruto. Es el convivir, el ser humano es un ser gregario, entonces el llegar y trabajar nada más en, por ejemplo, los que se la pasan todo el día frente a la computadora y no hablan con nadie, pues, ¿qué estás recibiendo en tu ser, en tu parte humana? ¿Sí? También hay lugares en donde hay poco desarrollo profesional. O sea, la persona no tiene muchas oportunidades de seguir una carrera de vida y la empresa no se preocupa por su desarrollo profesional. De ahí podemos derivar ese salario emocional, porque el salario emocional se paga con un desarrollo. También hay inseguridad laboral al darte contratos seguidos, pero nunca sabes si vas a tener el nuevo contrato o no vas a tener el nuevo contrato. Excesivas horas de trabajo, porque no, ¿por qué? Porque los rendimientos que se esperan del personal es muy alto. Entonces, ¿cómo lo suplen? Pues con horas de trabajo extras. Y entonces, me ha tocado en algunas clases que he estado tomando y que tú también, Elías, que dicen, no puedo reunirme con ustedes en los equipos de trabajo porque trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche y nada más tengo una hora para comer. Si quieren a esa hora, a la hora que salgo a comer, podemos tener la junta. Entonces, son excesivas horas de trabajo. Imagínate con qué ánimo llegas a la casa, te acuestas, te duermes para volverte a levantar en la mañana a seguir trabajando porque a las 8 ya estás en el trabajo. Y a eso lo unimos el bajo salario. No podemos incidir totalmente en la economía, pero es una causa de burnout. Adelante. Sí. Fíjate que esto definitivamente se relaciona con las tres variables que hemos comentado desde antes. Primero, la persona en sí, donde realmente hay que trabajar con la persona para que sepa manejar sus emociones, sepa gestionarlas mucho mejor. Además, se desarrolle en aquellas áreas de oportunidad que las tiene, seguramente, pero que también reconozca sus fortalezas, ¿sí? Y esto es parte importante, por ejemplo, que se puede solucionar con procesos de coaching o se puede trabajar con cursos de entrenamiento, pero enfocados al desarrollo de estas competencias. Y la PNL para esto es fantástica porque es muy efectiva en este tipo de situaciones. Por otro lado, el tema de la organización. Es decir, ¿qué cambios debe haber en la organización para que se favorezca el reconocimiento a las personas, al trabajo de las personas, se busque el bienestar de las personas, realmente se preocupen por el bienestar, para que realmente favorezca el incremento de la productividad? Y por otro lado, esta parte de las relaciones con las demás personas, ¿sí? A través de una mayor integración de los equipos de trabajo, a que sepan trabajar en equipo, a que los equipos generen esa red de apoyo necesaria para las personas, de tal forma que estas causas que se producen, que provocan el burnout, disminuyan notoriamente y favorezca la productividad.
Entonces aquí se ven esas tres variables que hemos platicado, que hay que entender, conocerlas para poder darle solución. ¿Estás de acuerdo con esto, María Luisa? Estoy de acuerdo. Y parte de eso es lo de la siguiente lámina. Exactamente. Vean lo que dice Cristina Maslach. Ella es una realmente conocedora del tema, ¿sí? Es una persona que sabe lo que está diciendo y creo que por eso la plasmamos aquí. Adelante, María Luisa. Sí, Cristina Masla, que es una doctora que lidera grupos que han, su trabajo doctoral va sobre el burnout en las empresas. Y entonces habla de esos tres factores que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Empleadores. A los empleadores, ¿sí? Hay que, o sea, recursos humanos debe de estar monitoreando esas cargas de trabajo que les estamos dando a nuestros empleados para poder distribuirlas adecuadamente, desde el nivel operativo hasta el administrativo y alto administrativo. En alguna forma, entre menos operativo va a ser darles la oportunidad de controlar o tomar pequeñas decisiones en su trabajo, ¿sí? Para poder así manejar su estrés laboral. Y a los empleados, fíjense, son dos factores importantes: monitorear las cargas de trabajo y permitir que las personas tomen algunas decisiones. Y en los empleados, enseñarles, y esta va en su desarrollo personal, a priorizar su autocuidado, tanto físico como emocional, ¿sí? Darles claves para que ellos sepan que salen del trabajo y van a descansar, se van a desconectar en sus vacaciones. A mí me tocó una persona que sufrió por excesivo cargo de trabajo, porque es una personalidad tipo A, y sufrió un desmayo. Entonces le dieron vacaciones forzadas y le quitaron el celular y prohibido comunicarse a la empresa. ¿Por qué? Porque no sabía poner límites. Claro, ese fue un extremo. Hay que enseñarlos a poner los límites, ¿sí? Y hay que enseñarlos a tener relaciones saludables en el trabajo y en la familia, ¿sí? Porque es muy importante enseñarle que la vida no es trabajo solamente, sino que la vida es trabajo y familia, de una manera equitativa. Trabajo, ¿sí? Uno mismo y la familia, ¿ok? Sí, aquí no cabe duda que el desarrollo de competencias blandas es fundamental, las famosas soft skills, porque si Sí. se dan cuenta, aquí están involucradas muchas de ellas. Trabajar en equipo, cuidado emocional, gestión emocional, relaciones, comunicación, ¿sí? Además tiene que ver con esa resiliencia, con esa capacidad de adaptación. Y entonces realmente requieren estas personas, además de lo que ustedes puedan hacer por ellos, lo que es recomendable son los procesos de coaching, donde realmente aprendan a desarrollar esas competencias y esas habilidades que el sistema educativo nacional no ha generado, porque no le ha dado importancia. Pero las competencias blandas son claves para que la organización aumente su productividad y es el factor de éxito más importante en las organizaciones. ¿Sí? De ahí la importancia de trabajar con esas soft skills, de trabajar con herramientas como el coaching y la PNL que favorecen y desarrollan estas habilidades. Adelante, María Luisa. Ok. Bueno, vamos a ver ahora a los empleados y empleadores juntos. Es decir, hay que buscar, como ya lo has dicho, que se fomente un lugar de trabajo saludable, que entre todos se fomente la confianza y la seguridad, ¿sí? Para saber que estás en un ambiente seguro. Y comentar, acercarte a la gente para ver si sus cargas de trabajo son las adecuadas.
no es que vayas a cambiar todo, pero sí a detectar puntos rojos donde puedes estar causando un burnout en algunas personas. Y reestructurar si es necesario, ¿no? Sí, pero a veces los empleados se quejan por quejarse, a veces. Pero dentro de eso, si estás en contacto con ellos, puedes notar cuando hay sí un foco de alerta a ese respecto Y que ellos contribuyan con sus comentarios, María Luisa. y que ellos Es, contribuyen. es un trabajo conjunto entre empleadores y empleados. ¿Ok? Y a veces se tiene que llevar a cabo un rediseño laboral, ¿sí? Es decir, a lo mejor este empleado en este departamento no me da el resultado y es un empleado valioso y lo cambio a otro departamento porque tal vez en ese lugar no esté dando el resultado por las relaciones interpersonales o por la carga de trabajo, etcétera, pero sabe hacer cosas muy buenas, entonces lo cambio. Exacto, porque su perfil a lo mejor es más adecuado en lo que va a ser en ese cambio de puesto. ¿Okay? Por eso hay que conocer a fondo a las personas, ¿sí? Y la psicometría cada vez tiene más relevancia en esto, porque realmente hay que utilizar y conocer realmente las competencias que tiene el empleado vayan adecuadas al perfil del puesto. Y ahí estará mucho más a gusto. Muy bien. Ok, si quieres darle. Bueno, también a nivel, la norma 035 tiene algunos consejos. Uno es informar acerca de este síndrome, ¿sí? O sea, hay que darlo a conocer, ¿sí? Otro que nos dice es que demos talleres socioemocionales, lo que ya habíamos mencionado. Es decir, como empleador, tienes la obligación de ayudar a que tus empleados estén estables emocionalmente, ¿sí? Entonces, brindamos cursos de liderazgo, desarrollo gerencial, habilidades blandas, coaching, etcétera. Exacto. Y, y generar medidas de alguna manera que contribuyan a eliminar el burnout. Es decir, el trabajo en equipo y darles a los empleados cómo aprendan a comunicarse. Dentro de esos talleres de liderazgo y de desarrollo gerencial va el comunicarse. La gente no sabemos comunicarnos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas a comunicarse asertivamente? Y yo agregaría, además de fomentar el trabajo en equipo, enseñarles a que trabajen en equipo, desarrollar esa habilidad que muchos no tenemos, María Luisa. Sí, que muchos no tenemos. Entonces, sí es necesario y muy importante el dar esas enseñanzas por parte de... Es que generalmente nos limitamos a las habilidades duras, a las hard skills, pero son las soft skills la que nos hace desarrollar y querer aprender una habilidad dura. O Perdón, sea, ¿y esto que dices tú? Perdón que te interrumpa. Esto que dices tú nada más lo dices tú, lo dice la Universidad de Harvard y universidades tan importantes como esta, no recuerdo ahorita los nombres de las demás, pero de Harvard sí me acuerdo muy bien, donde dice que el éxito en las organizaciones es por el desarrollo de las competencias blandas, las soft skills, mal llamadas soft skills, ¿eh? Porque blandas no tienen nada. Yo diría que son de poder. Adelante, María Luisa. pues en sí esto es el síndrome de burnout y las acciones que podemos tomar como recursos humanos para tratar de evitar este síndrome tan callado, pero que si notamos el ausentismo, el presentismo, el cinismo de las personas, que no alcanzan las metas, su constante cansancio emocional, sus quejas de no dormir. Hay muchas señales de alarma que pueden estar ahí. Es como ahorita se me vino la imagen de un jardín que puede estar lleno de flores y que si lo vemos en la noche
se prenden las luciérnagas y nos gusta, pero esas luciérnagas serían los foquitos de alarma que se prenden y se apagan en ese jardín y que luego no los vemos, pero se prendió, ¿sí? Insomnio, cansancio, no llego a mis resultados, falto, ¿sí? Ahí están prendiéndose y apagándose esos foquitos. Por favor, recursos humanos, pongan atención. Es muy importante su labor para el buen funcionamiento de la empresa. Yo agregaría que, como ustedes saben, y me refiero a Real de Recursos Humanos, lo más importante que hay para que las organizaciones se desarrollen, produzcan, generen resultados, es precisamente por el recurso humano. El que hay que desarrollar, el que hay que ayudar y apoyar, a soportar junto con las políticas de la organización, ¿sí? Junto con ese ambiente necesario para ser productivos, ¿sí? Con esas buenas relaciones y esa buena comunicación para generar ese ambiente de trabajo que favorezca la productividad y el crecimiento de la organización. Si no tenemos esto, va a ser muy difícil que la organización logre sus metas con facilidad. Y además un crecimiento sano a lo largo del tiempo. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Adelante, adelante, Gaby. Muy buenos días, muchas gracias por la información, todo súper interesante. Yo les quería hacer una pregunta. Sí. De las soft skills o competencias blandas, ¿cuáles consideran las 2 o 3 más cruciales a desarrollar para prevenir o remediar si ya está este síndrome presente, ¿verdad? Como decía la licenciada María Luisa, tal vez es poner límites. ¿Qué consideran ustedes que serían esas 3 competencias blandas, pues de las más cruciales, ¿verdad? Para prevenir sobre todo el síndrome. Yo diría que, en mi opinión, una de las más importantes es la gestión de la inteligencia emocional, que la vaya desarrollando más. Esa capacidad que se ve, por ejemplo, en específico en la capacidad de resiliencia, es decir, que también se adapte a las situaciones que está enfrentando en forma constante y que sabe que la resiliencia le da la fortaleza para seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles que puede enfrentar. No sé, en tu opinión, ¿cuáles serían, María Luisa? Bueno, tú lo expresaste con algunas palabras, yo tal vez sea más concreta. Primero, la gestión de las emociones, que va con tu inteligencia emocional. La inteligencia emocional siento que es muy amplia, yo aquí estoy hablando de gestión de las emociones, saber cómo relajarte, saber cómo no enojarte, y con esa va en un segundo plano, en la comunicación. La comunicación, vamos a usar el término holística, es decir, una comunicación donde escucho, respeto al otro y doy mi opinión. Escucho porque capté cuál es la dificultad o cuál es la situación. Puedo comunicar, te estoy respetando, pero puedo comunicar lo que yo estoy sintiendo de una manera asertiva, es decir, sin dañar al otro, respeto. O sea, para mí, si las personas pudiéramos gestionar nuestras emociones y a la hora de hablar, escuchar primero y luego hablar, es decir, ser en parte empáticos, puedo decir lo que quiero sin lastimar al otro. Serían esas. Lo que sí coincidimos es que hablamos de competencias blandas. Sí, eso sí. Y básicamente aquí el tema es que hay que hacer énfasis en aquellos que la organización necesita, ¿sí? Porque habrá unas que necesiten unas y otras acorde con el perfil del puesto de la persona. Pero el punto fundamental es que las competencias blandas son las que van a ayudar mucho a desarrollar y a trabajar con el burnout, porque el de recursos humanos también debe desarrollarlas, igual que los directivos y gerentes, porque son parte clave
de la forma en cómo relacionarse y cómo comunicarse mucho mejor. ¿Sí? Y para eso estamos a sus órdenes. Claro, Muchas para eso estamos a gracias. sus órdenes. Sí. Ok. Yo tenía otra pregunta, licenciados. ¿Con qué pruebas de Central Test podemos detectar a estos colaboradores que tienen mayores tendencias de sufrir este síndrome, ¿verdad? Como hay gente como que por su personalidad tal vez pueda tener más posibilidades. ¿Qué nos recomiendan ahí con Central Test? ¿Cuáles test nos podrían servir? Bueno, mira, unos que son claves es la parte de CTPR, que es capacidad de desempeño, gestión del desempeño, que tiene que ver con este tipo de factores ya en el puesto de trabajo que tiene relación con su productividad. Es decir, si por ejemplo se preocupa por la gestión de sí mismo, como por la gestión de su equipo, como la forma de cómo gestionar el cambio, ¿sí? Que es lo que mide la prueba. Y hay otra que se refiere a la forma en cómo se relaciona con los procesos, con los procedimientos, con las normas y con la especificidad, o sea, si se orienta al detalle o no, que es otra parte que mide la prueba. Entonces tenemos un panorama muy completo de lo que realmente en este caso el gerente o el director tiene la capacidad para desarrollar ese desempeño, gestionarlo. Otro test muy importante es precisamente el que mide la inteligencia emocional, que son alrededor de 20 factores clave, como es la autoestima, la autoconfianza, la resiliencia, la capacidad de mediar conflictos, como es también la adaptabilidad, la flexibilidad. Todas estas son variables clave para realmente saber si la persona puede gestionar bien el estrés. Si no maneja bien el estrés, pues seguramente es mucho más proclive a tener el síndrome del burnout, ¿sí? Y otra que también es clave es la motivación, ¿no? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? Y si la organización le está dando esos factores de motivación o los apoya en su crecimiento. Es decir, si la organización no favorece esos factores de motivación que le interesan a la persona, pues va a ser difícil que esté motivado, que esté entusiasmado, que esté entregado al trabajo. Y aquí tiene que ver mucho con la forma en cómo la cultura de la empresa fomenta ciertos valores y si la persona se identifica con esos valores o no. Si no se identifica con los valores, es una lucha constante con la organización. Y eso desmotiva a cualquiera. Porque los valores provocan conductas, provocan actitudes, provocan emociones. Los valores son clave. Porque si lo viéramos como una escalera, los valores están arriba, vienen precisamente las creencias, vienen las conductas, vienen los comportamientos, ¿sí? Y todo depende de los valores. Si no coincide con los valores de la organización, esa persona pues tiene un cuesta arriba bárbaro, que le provoca mucho estrés. Claro, y no va a poder, va a volver a caer en el círculo que habíamos mencionado antes. Exactamente. No se va a sentir a gusto y cuando uno de los factores que habíamos dicho que había que checar era la persona en sí, quién tiene el problema. Y si el problema es interno, pues definitivamente, aunque la empresa tenga un buen medio, las personas sean muy amables, sepan trabajar en equipo, pues esa persona no va a dar el kilo dentro de esa empresa. Así es. Pues espero que queden claras las respuestas, Gaby. Sí, muchas gracias. Todo súper interesante, gracias. Bueno, pues nos vemos la próxima. Ok, nos vemos dentro de un mes. Que la pasen muy bien. Muy Gracias. Va a ser interesante. muy Bye. interesante, porque vamos a ver, perdón, aquí le moví perdón, discúlpenme, este es el que faltaba. Me fue al revés. El próximo webinar va a ser muy interesante porque va a ser una presentación también de nuestro socio que es Central Test, nuestro aliado comercial, que es una compañía francesa que
que edita la psicometría y lo hace muy exitosamente, considerando test de nueva generación, pruebas de nueva generación. Y vamos a trabajar con un caso de éxito por parte del grupo TOX, que ellos ya tienen más de 2 años manejando la psicometría de Central Test. Ya han tenido información muy interesante y prácticas muy interesantes que nos van a compartir de esa empresa. Entonces, bienvenidos al próximo webinar. Muchas gracias. Hasta luego, que la pasen muy bien y gracias por todo. Gracias, bonito día. Hasta Bonito día. luego. Bye.